Los demonios temen a la palabra de Dios y hay versículos específicos que los atacan directamente. Estos versículos no solo protegen al creyente, sino que desatan un poder espiritual que los demonios no pueden resistir. Hoy te revelaremos 5 de estos versículos que han sido clave en la lucha contra las fuerzas del mal a lo largo de la historia. Es el momento de fortalecer tu fe y conocer las escrituras que pueden cambiar tu vida. Si este tema te interesa, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más revelaciones impactantes. La autoridad de los creyentes sobre los demonios es un principio fundamental que se establece de manera clara en las Escrituras. Jesús, durante su ministerio terrenal, otorgó a sus discípulos el poder para enfrentarse directamente a las fuerzas del mal. En Lucas 10:19 se declara: «He aquí, os he dado potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este versículo es clave, pues no solo resalta la autoridad dada, sino que también subraya que esta potestad es sobre todo tipo de poder demoníaco. La palabra potestad en el original griego denota la idea de una autoridad legítima, un derecho conferido que otorga capacidad para ejercer control sobre las fuerzas del mal. Es importante notar que esta autoridad no es inherente a los seres humanos, sino que es una delegación del poder de Cristo. En este contexto, la autoridad que se otorga a los creyentes no es una fuerza mística o una habilidad natural, sino una extensión de la autoridad de Jesús, basada en su victoria sobre las huestes del mal. Jesús, al resucitar, afirmó que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada, Mateo 28:18, y a partir de esa autoridad, él delegó poder a sus seguidores. Los demonios, por lo tanto, no tienen poder para resistir a aquellos que actúan en el nombre de Jesús. Esta autoridad no está limitada a ciertos aspectos de la vida cristiana, sino que afecta a todos los ámbitos, especialmente el espiritual. En otras palabras, el creyente tiene acceso a esta autoridad para enfrentar la oscuridad en el mundo espiritual y, de acuerdo con las palabras de Jesús, para expulsar demonios y sanar enfermedades. En Marcos 16:17, Jesús lo afirma de manera aún más directa: «Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios». El énfasis está en el nombre de Jesús, que es la clave para el poder de los creyentes. Los discípulos no expulsaban demonios en su propio nombre o por su propia capacidad, sino en el nombre de aquel que tiene autoridad absoluta. Esto implica que el creyente no debe depender de sus habilidades, sino de la autoridad de Cristo. Jesús, al delegar esta autoridad, estableció una clara distinción entre el poder divino y el poder humano. La victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal en la cruz también se refleja en este principio. En Colosenses 2:15 se nos dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La autoridad que los creyentes ejercen no es algo que se obtenga por méritos propios, sino que proviene directamente de la victoria redentora de Cristo. El poder del creyente, por lo tanto, se basa en la obra terminada de Cristo. Es un poder que ha sido ganado por Él y ahora es compartido con los que creen en Él. No se trata de un poder místico, ni de una autoridad que se pueda obtener por medio de rituales o de esfuerzos humanos, sino de una autoridad otorgada por la soberanía de Dios. Los demonios, al enfrentar la autoridad de Cristo, deben someterse. Esto no significa que no haya resistencia en el mundo espiritual, pero significa que, con la autoridad de Jesús, los creyentes tienen la capacidad de prevalecer. La fe en el poder de Cristo, el uso de su nombre y la confianza en la obra de la cruz son las claves para entender cómo los creyentes ejercen autoridad sobre los demonios. Esta verdad ofrece consuelo y confianza a los cristianos, sabiendo que no están solos en la batalla espiritual. La autoridad que los creyentes tienen sobre los demonios es un tema central en las Escrituras y se manifiesta no solo a través de las palabras de Jesús, sino también en la práctica de los primeros cristianos. Al revisar los evangelios y los escritos apostólicos, es claro que el poder sobre las fuerzas demoníacas es un aspecto fundamental de la vida cristiana. En Hechos 16:18, por ejemplo, el apóstol Pablo expulsa a un espíritu de adivinación de una esclava con el simple mandato de: «En el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella». Este acto de poder no es una expresión de la autoridad personal de Pablo, sino de la autoridad que Jesús le había conferido. La respuesta del espíritu demoníaco demuestra el efecto real de esta autoridad, y salió en aquella misma hora. El hecho de que el demonio obedezca inmediatamente refleja la supremacía del nombre de Jesús y la autoridad espiritual que los creyentes tienen cuando actúan bajo esa autoridad. Es importante comprender que la autoridad delegada a los creyentes no es opcional ni está limitada por circunstancias. Jesús no solo les dio la capacidad de ejercer autoridad sobre los demonios, sino que también les aseguró que este poder sería efectivo en todas las situaciones. En el contexto de la vida cristiana, los creyentes no deben vivir con miedo ni sentir que están indefensos ante los ataques del enemigo.
Por el contrario, tienen la garantía de que pueden resistir al enemigo con firmeza, sabiendo que su autoridad está fundamentada en Cristo. En Santiago 4:7 se dice claramente: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La autoridad del creyente se activa a través de la sumisión a Dios. No es a través de esfuerzos humanos o de fuerza propia que se derrota a Satanás, sino a través de una relación correcta con Dios y un ejercicio de fe que se apoya en el poder de Cristo. El acto de resistir al diablo, como se menciona en este versículo, no es solo un rechazo pasivo, sino un acto activo de ejercer la autoridad dada por Cristo. Los demonios no pueden prevalecer contra un creyente que está firme en su fe y que entiende la autoridad que tiene en Cristo. Este principio no está limitado a los primeros cristianos, sino que sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. La batalla espiritual continúa, pero los cristianos tienen una ventaja: la victoria ya ha sido lograda por Cristo. El desafío, por tanto, no es una cuestión de poder humano, sino de fe y obediencia. Un aspecto vital de la autoridad cristiana sobre los demonios es que esta autoridad no es algo que se pueda manipular o usar a voluntad para fines egoístas. En los Evangelios, Jesús enfatiza que el poder sobre los demonios debe usarse de acuerdo con la voluntad de Dios y con un corazón que busque su gloria. En Mateo 7, 22-23, Jesús advierte a aquellos que piensan que pueden ejercer poder espiritual sin una relación genuina con Él, diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto subraya que la autoridad espiritual no se basa en una fórmula mágica ni en el uso superficial del nombre de Jesús, sino en una vida sometida a Él. La autoridad sobre los demonios es una extensión de la relación personal con Cristo y debe ser ejercida con discernimiento y en el contexto de su voluntad. La enseñanza bíblica es clara: los demonios no son invencibles frente al poder de Cristo, y los creyentes, al estar unidos a Él, tienen acceso a esa misma victoria. Jesús les dio el poder para hacer frente a las huestes espirituales del mal, y este poder no es opcional ni es algo que dependa de la personalidad o el estatus del creyente. Cualquier cristiano nacido de nuevo tiene acceso a esa autoridad en el nombre de Jesús. Este principio también se refleja en la vida de los apóstoles, como se ve en el caso de Pedro y Juan, quienes, en el nombre de Jesús, sanaron a un hombre paralítico en Hechos 3:6. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda, dijo Pedro, y el hombre fue sanado. El poder no estaba en los apóstoles, sino en el nombre de Jesús. La victoria y la autoridad de los creyentes sobre los demonios se han basado en la obra redentora de Cristo. Es en su sacrificio y resurrección que los cristianos encuentran el fundamento para este poder. La Escritura es clara en cuanto a que este poder no es algo que se logra por méritos humanos, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Los demonios, al enfrentarse a un creyente que camina en la fe y con el poder de Cristo, deben ceder, pues la victoria ya ha sido asegurada en la cruz. La autoridad otorgada a los creyentes sobre los demonios no debe ser vista simplemente como un recurso para enfrentar momentos de crisis o adversidad espiritual, sino como una característica fundamental de su identidad como seguidores de Cristo. Desde el momento en que un creyente pone su fe en Jesús, comienza a participar en la victoria que Él ha logrado sobre el mal. Este poder, sin embargo, no está destinado a ser utilizado de manera imprudente o de forma egoísta. A través de las Escrituras, se nos muestra que el ejercicio de esta autoridad debe estar alineado con la voluntad divina y debe ser utilizado para avanzar en el reino de Dios, no para buscar beneficios personales. En Efesios 6, 10-13, Pablo presenta la armadura de Dios, instruyendo a los creyentes a revestirse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta imagen de la armadura de Dios, que cubre a los creyentes, resalta la protección divina que acompaña a la autoridad espiritual. Es una afirmación de que la lucha contra las fuerzas del mal no es opcional, sino una realidad con la que todo cristiano debe lidiar. La armadura no solo simboliza la protección de Dios, sino también la disposición para ejercer su autoridad en el combate espiritual. No es suficiente con conocer la autoridad que se tiene en Cristo, el creyente debe estar preparado y dispuesto a usar esa autoridad de manera efectiva. Jesús enseñó que la autoridad que se tiene sobre los demonios no depende de la fuerza física ni de habilidades humanas, sino del poder de Dios operando en la vida del creyente. En Lucas 11:20, Él dice: «Pero si yo con el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Aquí, Jesús subraya que el poder para echar fuera demonios es un acto directo del poder de Dios y no de alguna capacidad humana. La referencia al dedo de Dios señala la eficacia del poder divino en la lucha contra las fuerzas espirituales malignas. Los creyentes, por lo tanto,
Al usar la autoridad de Jesús, están actuando bajo el poder divino, lo que les otorga la capacidad de vencer cualquier oposición espiritual que se les presente. Este poder no debe ser malentendido ni considerado como algo que depende de la cantidad de fe o el grado de santidad del individuo. En Mateo 17:20, Jesús enseña que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. La clave no está en la magnitud de la fe del creyente, sino en la certeza de que la fe está puesta en aquel que tiene toda la autoridad. La fe, entonces, actúa como el canal a través del cual la autoridad de Cristo fluye. El tamaño de la fe no es lo que determina el resultado, sino el objeto de la fe, Jesucristo, el soberano que ha vencido a la muerte y al pecado. Por lo tanto, el creyente puede ejercer autoridad sobre los demonios con la confianza de que no depende de su fuerza, sino del poder de Dios que reside en él. La Escritura también muestra que la autoridad sobre los demonios no se limita al ámbito personal. Los creyentes tienen la capacidad de interceder por otros, liberando a aquellos que están bajo la opresión demoníaca. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo recalca la supremacía de Dios sobre cualquier poder en el mundo. Los creyentes no solo tienen autoridad sobre los demonios en su vida personal, sino que pueden interceder por otros y, a través de la oración, traer libertad a los oprimidos. La autoridad de los creyentes está vinculada a la misión de Dios de liberar y salvar a la humanidad, y no debe ser entendida como un poder individualista, sino como un poder que se emplea para el bien de otros, para la extensión del reino de Dios. La lucha espiritual que enfrentan los cristianos está claramente definida en las Escrituras. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo explica que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La autoridad sobre los demonios, entonces, se ejerce con armas espirituales, no físicas. La clave del éxito en esta batalla no radica en las armas que los seres humanos pudieran fabricar, sino en la capacidad de emplear los medios espirituales provistos por Dios, la oración, la fe, la obediencia a su palabra y la invocación del nombre de Jesús. Esta autoridad no depende de la habilidad de un individuo, sino de la disponibilidad del creyente para someterse a Dios y ser usado por Él. El llamado del cristiano es vivir bajo la autoridad de Cristo, ejerciendo su poder de manera responsable y efectiva. La victoria sobre los demonios no es solo un acto de defensa, sino un avance activo contra las fuerzas del mal. Los creyentes, al caminar en la autoridad que Cristo les ha dado, participan de manera activa en la expansión del reino de Dios, sabiendo que la batalla ya ha sido ganada en la cruz. La clave de la victoria es mantener la fe en la soberanía de Dios y actuar bajo su poder, con un corazón dispuesto a obedecer y seguir la voluntad divina. La naturaleza del mal y su influencia sobre la humanidad es un tema profundamente explorado en la Biblia. Los demonios, como agentes del mal, están activos en un mundo caído, buscando desviar a las personas de la verdad y la salvación. Sin embargo, las Escrituras enseñan que los demonios no tienen poder absoluto ni autonomía. Su autoridad está limitada por la soberanía de Dios, quien, a través de Jesucristo, ha despojado a los principados y potestades de su poder. En Colosenses 2:15, Pablo nos recuerda que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo señala la victoria definitiva de Cristo sobre las fuerzas demoníacas. La cruz no solo representa la salvación para los creyentes, sino también la derrota de todo poder maligno. A través de su sacrificio, Cristo despojó a los demonios de cualquier derecho que pudieran tener sobre la humanidad. La afirmación de la victoria de Cristo es central en el entendimiento de la lucha espiritual. La victoria de Jesús no es una victoria parcial o temporal, sino una victoria definitiva que afecta a todas las áreas del universo, incluyendo el ámbito espiritual. Este triunfo no solo se refiere a la derrota de los demonios en términos de poder, sino también a la restauración del dominio legítimo de Dios sobre su creación. La humanidad, que originalmente había caído bajo el dominio del pecado y del mal, es liberada a través del sacrificio de Cristo. La lucha contra los demonios, por lo tanto, se enmarca dentro de una victoria más amplia sobre el pecado y la muerte. En 1 Juan 3:8 se afirma claramente que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino con la misión específica de deshacer el trabajo del mal. La liberación del pecado y la opresión demoníaca está en el centro del ministerio de Jesús. La obra de Cristo no se limita a un aspecto de la vida humana, sino que toca todas las áreas de la existencia, la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu. Los demonios, al ser seres espirituales que buscan la destrucción, operan en el ámbito espiritual,
pero también afectan las mentes y corazones de las personas, incitándolas al pecado y a la rebelión contra Dios. La obra redentora de Cristo, sin embargo, tiene el poder de restaurar y sanar todas estas áreas. El Nuevo Testamento muestra cómo, en la vida de Jesús y los apóstoles, los demonios eran expulsados y sometidos por el poder de Cristo. El relato de la liberación de un endemoniado en Marcos 5, 1-20 es uno de los ejemplos más claros de esta confrontación. Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Al mandar a los demonios salir del hombre, Jesús demuestra que su autoridad sobre los espíritus malignos es absoluta. Los demonios temen a Jesús, no por la fuerza humana, sino por su identidad divina. En este episodio, los demonios no tienen control ni pueden resistir la orden de Cristo. La intervención de Jesús no es solo un acto de liberación, sino una manifestación pública de su poder y autoridad sobre el mal. La derrota de los demonios en este contexto no solo afecta al hombre liberado, sino que también ilustra la victoria más amplia de Cristo sobre las fuerzas del mal. La autoridad de Jesús sobre los demonios también se refleja en las instrucciones que dio a sus discípulos. En Lucas 10:19, Jesús les asegura: «He aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta declaración es un mandato claro de que los seguidores de Cristo tienen el poder para vencer las fuerzas demoníacas. No se trata de una autoridad limitada o temporal, sino de un poder que proviene directamente de Cristo. Los discípulos, al ser enviados a predicar el Evangelio, no solo llevan el mensaje de salvación, sino que también tienen la responsabilidad y el poder de hacer frente a las fuerzas demoníacas para liberar a aquellos que están bajo su influencia. La misión de los creyentes no es una mera resistencia pasiva al mal, sino un llamado activo a confrontar y derrotar las obras del diablo. Este poder no se ejerce por el mérito propio de los creyentes, sino por la autoridad delegada de Jesús. Los discípulos, al ser testigos de la autoridad de Cristo sobre los demonios, fueron capacitados para continuar esa obra. Esta misma autoridad es la que los creyentes de hoy pueden ejercer al enfrentar las influencias demoníacas, sabiendo que su poder radica en el nombre de Jesús, no en su propia fuerza. La confrontación espiritual entre los creyentes y los demonios está estrechamente relacionada con el cumplimiento de la misión de Dios en la tierra. A lo largo de las Escrituras, se observa que el objetivo de la lucha no es simplemente resistir el mal, sino avanzar en la expansión del reino de Dios. En Mateo 28, 18-20, Jesús les da a sus discípulos el mandato de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él había ordenado. Este mandato se extiende más allá de la predicación del Evangelio, implica un ejercicio de autoridad sobre las fuerzas espirituales que buscan oponerse a la obra de Dios. La autoridad para predicar el Evangelio y establecer el reino de Dios en la tierra va de la mano con la autoridad para enfrentar las fuerzas del mal que se oponen a esa misión. El libro de Hechos proporciona varios ejemplos de cómo los apóstoles ejercieron autoridad sobre los demonios en el contexto de la expansión de la iglesia. En Hechos 16, 16-18, Pablo expulsa un espíritu de adivinación de una esclava que seguía a los apóstoles. El espíritu que poseía a la joven era un agente del mal que intentaba desviar la atención de la gente hacia una falsa forma de espiritualidad. La acción de Pablo no solo liberó a la joven, sino que también dio testimonio del poder de Cristo para vencer cualquier forma de influencia demoníaca. La autoridad de Pablo para expulsar el demonio en este contexto no fue un acto personal de poder, sino una manifestación de la autoridad de Cristo que operaba a través de él. Es relevante observar que, aunque los creyentes tienen autoridad sobre los demonios, esta autoridad debe ser ejercida con discernimiento. En Hechos 19, 13-16, se cuenta la historia de algunos exorcistas judíos que intentaron usar el nombre de Jesús sin una relación personal con él. Cuando intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, el demonio respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El demonio no reconoció a los exorcistas como siervos de Cristo, lo que resultó en su derrota. Este episodio resalta que la autoridad sobre los demonios no es un acto mecánico, sino que requiere una relación genuina con Jesús. La autoridad no depende de las palabras que se pronuncian, sino de la obediencia a Cristo y la autenticidad de la fe del creyente. En este sentido, la lucha espiritual no es solo una cuestión de enfrentarse a los demonios de manera directa, sino también de vivir una vida de obediencia y fidelidad a Dios. La victoria sobre el mal no llega a través de actos heroicos o de poder personal, sino por la sumisión al plan de Dios y la dependencia total de su poder. En Santiago 4:7 se nos instruye a sujetaos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo subraya que la autoridad sobre los demonios no es un derecho que los creyentes tienen por sí mismos, sino un poder que se ejerce cuando se está bajo la sujeción a Dios. La resistencia al diablo solo tiene éxito cuando el creyente se somete primero a Dios.
Además, la autoridad sobre los demonios debe ser entendida en el contexto de la guerra espiritual que se libra en los cielos. Efesios 6:12 explica que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no se libra únicamente en el plano físico, sino en el ámbito espiritual, donde las fuerzas del mal buscan dominar las mentes y corazones de las personas. Esta lucha espiritual requiere que los creyentes estén preparados y equipados con la armadura de Dios, que incluye la fe, la verdad, la justicia y la palabra de Dios. La victoria de Cristo sobre el mal fue un acto que tuvo repercusiones eternas, pero los creyentes están llamados a caminar en esa victoria en la vida diaria. El poder que Cristo manifestó al derrotar a Satanás y sus huestes es el mismo poder que opera en la vida del creyente. A medida que los creyentes ejercen autoridad sobre los demonios, lo hacen en el contexto de la obra completa de Cristo, quien ya ha vencido a las fuerzas del mal. Esta autoridad, entonces, no debe ser vista como una acción aislada, sino como parte de la misión más amplia de Dios para traer paz y reconciliación a su creación. Al resistir el mal y enfrentar los ataques de los demonios, los creyentes participan activamente en el plan de Dios para restaurar la creación a su estado original. Este llamado a resistir el mal no es opcional ni secundario. La Escritura es clara: el cristiano no puede ser neutral frente a las fuerzas espirituales. Cada acción de obediencia a Dios y cada acto de resistencia al mal en el nombre de Jesús refuerzan la autoridad que Él ha delegado a sus seguidores. A medida que los creyentes avanzan en la obediencia a Cristo, ejercen autoridad sobre los demonios, llevando la luz del Evangelio a un mundo oscuro y demostrando, de manera práctica, que la victoria de Cristo sobre el mal no es solo una realidad futura, sino una verdad presente que afecta cada aspecto de la vida. La comprensión de la autoridad sobre los demonios debe incluir un enfoque realista de la lucha espiritual. El Nuevo Testamento presenta a los demonios como entidades activas y engañosas que trabajan incansablemente para desviar a los creyentes de su fe y propósito. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta advertencia no debe tomarse a la ligera, ya que implica que los creyentes están constantemente expuestos a ataques espirituales. Sin embargo, la clave no es el temor a los demonios, sino la conciencia de que el poder de Cristo es superior y que los creyentes tienen la protección divina para resistir tales ataques. Es importante entender que la autoridad sobre los demonios no se refiere a un poder ilimitado que los creyentes puedan ejercer a voluntad, sino a una autoridad que se ejercita dentro de los límites establecidos por Dios. En Lucas 10:20, Jesús les recuerda a sus discípulos que no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Este versículo enfatiza que la verdadera alegría y seguridad del creyente no radica en su capacidad para enfrentar demonios, sino en su posición como hijos de Dios. La autoridad sobre los demonios, aunque real, es un subproducto de la relación con Dios y no un fin en sí mismo. A pesar de la autoridad que los creyentes ejercen sobre los demonios, la Biblia también enseña que el cristiano debe ser prudente y estar vigilante. El poder de Dios es el que permite al creyente resistir las tentaciones y ataques del enemigo, pero esto no significa que se debe actuar de manera imprudente. Efesios 6:10-11 nos insta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y a ponernos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La lucha espiritual es constante y, por lo tanto, requiere preparación continua y una dependencia diaria del poder de Dios. La armadura de Dios no solo protege, sino que también capacita al creyente para avanzar en la batalla espiritual. La influencia demoníaca no se limita únicamente a manifestaciones visibles o extraordinarias. Los demonios operan en niveles más sutiles, buscando maneras de sembrar dudas, divisiones y confusión en las mentes de los creyentes. En 2 Corintios 10:3-5, Pablo señala que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas a las que se refiere Pablo no son simplemente fortalezas físicas, sino los patrones de pensamiento erróneo y las mentiras que el enemigo siembra en la mente humana. Esas mentiras deben ser destruidas con la verdad de Dios, la cual tiene el poder de liberar a las personas de la opresión demoníaca. El aspecto más importante de esta guerra espiritual es la dependencia en Cristo. La autoridad sobre los demonios no proviene del creyente mismo, sino de la autoridad de Jesús. Es a través de su nombre que los demonios son expulsados, y es en su poder que los creyentes se fortalecen. En Marcos 16:17, Jesús prometió que en mi nombre expulsarán demonios. La presencia de Jesús y su obra redentora son la clave para toda victoria sobre las fuerzas del mal.
El creyente, entonces, no debe confiar en su propia capacidad o fuerza, sino en la eficacia del sacrificio de Cristo y en la operación del Espíritu Santo. La lucha contra los demonios es también una lucha contra el pecado. A través de la obra de Cristo, los creyentes no solo reciben autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas, sino que también se les da la capacidad de vivir una vida que honra a Dios. El pecado es el acceso a través del cual los demonios operan en la vida del ser humano, y la santificación es el proceso de limpiar ese acceso y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. En Romanos 6, 12-14, Pablo exhorta a los creyentes a no permitir que el pecado reine en sus cuerpos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La victoria sobre los demonios está profundamente ligada a la victoria sobre el pecado, y esta victoria es posible solo a través de Cristo. Finalmente, el papel del creyente en la lucha contra los demonios es parte de una obra mayor que abarca la redención de toda la creación. La autoridad sobre los demonios no se limita a un dominio personal, sino que tiene implicaciones cósmicas. En Efesios 1, 22-23, Pablo escribe que todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, participa activamente en la victoria sobre el mal. Los demonios, aunque poderosos, están derrotados en Cristo, y la iglesia está llamada a vivir y actuar en esa victoria. En cada acto de obediencia, en cada resistencia al mal, el creyente no solo afirma su posición en Cristo, sino que también participa en la restauración del reino de Dios en la tierra. La Escritura presenta a los demonios como seres que actúan con una determinación constante para desviar a las personas de la voluntad de Dios. No se limitan a la posesión de individuos, sino que están involucrados en un combate más grande, el intento de destruir la relación entre el ser humano y su Creador. Este conflicto espiritual se manifiesta en la lucha por el control de las mentes y corazones. El Nuevo Testamento nos recuerda, en 2 Corintios 10, 4-5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refiriéndose a aquellas ideologías, mentiras y pensamientos que sirven como fortalezas en la mente humana. La lucha espiritual no se limita a lo físico, es, sobre todo, una batalla mental y emocional que requiere discernimiento y una armadura espiritual firme. Una de las tácticas más comunes de los demonios es sembrar la duda en la mente del creyente. Desde el principio, en Génesis 3, Satanás utilizó la duda para tentar a Eva, haciéndola cuestionar las palabras de Dios, con que Dios os ha dicho: no moriréis. La duda es la puerta de entrada a la desobediencia, y al sembrarla en los corazones de los creyentes, los demonios buscan debilitar la fe y la confianza en las promesas de Dios. Es fundamental que los creyentes, al enfrentar las mentiras del enemigo, se aferren a la verdad revelada en las Escrituras. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación citando la palabra de Dios, demostrando que la batalla contra los demonios comienza y se libra con el conocimiento de la verdad. El poder de la mentira no solo se manifiesta en la seducción directa de la mente humana, sino en cómo los demonios distorsionan la visión del creyente sobre la naturaleza de Dios. En el libro de Job, Satanás desafió la integridad de Job, sugiriendo que su fidelidad a Dios estaba basada solo en las bendiciones que recibía. La tentación de poner en duda la bondad de Dios es una de las estrategias más antiguas de los demonios, pues socava la relación entre el ser humano y su Creador. Los demonios insinúan que, si la vida es difícil o los eventos son dolorosos, entonces Dios no es fiel o justo. Este es un engaño peligroso, porque si el creyente acepta la premisa de que las circunstancias dictan la bondad de Dios, se corre el riesgo de perder la fe en momentos de adversidad. La guerra espiritual también involucra la batalla por la mente del creyente en relación con su identidad. En Lucas 4:3, durante la tentación de Jesús en el desierto, Satanás le susurra: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. La identidad de Cristo fue puesta a prueba por el diablo, quien intentó sembrar dudas sobre la relación de Jesús con el Padre. De manera similar, los demonios intentan socavar la identidad de los creyentes al hacerles dudar de su posición en Cristo. La Escritura declara que los creyentes son más que vencedores, Romanos 8:37, pero a menudo los demonios susurran mentiras sobre su valor, identidad y propósito. A lo largo de la vida cristiana, el enemigo tratará de hacer que los creyentes se vean a sí mismos a través de una lente distorsionada, oscureciendo la imagen de la obra redentora de Cristo en sus vidas. La lucha espiritual, sin embargo, no es solo una cuestión interna de la mente, sino que se extiende a las relaciones y a la vida cotidiana del creyente. En Efesios 6:12, Pablo señala que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo.
Los demonios no solo atacan la mente individual, sino que también buscan influir en los sistemas sociales, las instituciones y las relaciones humanas. Este ataque se manifiesta en divisiones dentro de la familia, en la ruptura de las relaciones, en la propagación de ideologías que alejan a las personas de la verdad de Dios. Los creyentes deben estar alertas y dispuestos a enfrentar no solo las batallas espirituales internas, sino también los conflictos en el mundo que buscan socavar los valores del reino de Dios. En 2 Corintios 4:4 se nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esta ceguera espiritual se extiende a toda una cultura, y los creyentes deben ser conscientes de cómo las influencias demoníacas afectan la moralidad y la cosmovisión del mundo. El texto de Efesios 6, 10-18 es claro al establecer que la lucha espiritual requiere que los creyentes se vistan con la armadura de Dios. Esta armadura no es solo una protección pasiva, sino una herramienta activa de resistencia contra los ataques del enemigo. Cada pieza de la armadura, desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, tiene un propósito en el fortalecimiento del creyente para enfrentar las fuerzas espirituales. El uso de la palabra de Dios, representada por la espada del Espíritu, es esencial en la confrontación con los demonios, ya que las mentiras del enemigo se derrotan únicamente con la verdad de las Escrituras. Al hacer uso de esta armadura, el creyente no solo resiste, sino que también avanza en la victoria que Cristo ya ha asegurado. En este contexto de lucha espiritual, la oración juega un papel esencial. Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 17:21 que este género no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a la necesidad de un enfoque intensivo y dependiente de Dios en la guerra espiritual. La oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también una herramienta poderosa en la resistencia contra el mal. Los demonios no pueden resistir la oración sincera y persistente de un creyente que depende de la fuerza divina. La victoria sobre los demonios, como se menciona en las Escrituras, depende de la autoridad que Cristo ha conferido a sus seguidores. En Lucas 10:19, Jesús declara a sus discípulos: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este versículo resalta que la autoridad cristiana no es algo que se derive de la fuerza humana, sino de la delegación divina. Jesús concede poder a sus seguidores para resistir y vencer a las fuerzas del mal. A través de él, los creyentes tienen acceso a una autoridad que trasciende cualquier poder terrenal, y en su nombre, los demonios deben someterse. Sin embargo, esa autoridad no debe ser entendida como una invitación a actuar de manera imprudente o arrogante. En Hechos 19, 13-16, se narra la historia de los exorcistas itinerantes que intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios sin tener una relación genuina con él. El resultado fue catastrófico. Los demonios respondieron diciendo: «Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». La autoridad en el reino espiritual no depende de un uso superficial del nombre de Jesús, sino de una vida de obediencia y sumisión a él. Los demonios no responden a palabras vacías, su poder solo se ve derrotado cuando los creyentes se encuentran firmemente posicionados en Cristo, actuando bajo su dirección y en su poder. La autoridad que los cristianos poseen no implica que el enemigo no hará resistencia. De hecho, el apóstol Pedro advierte en 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El hecho de que el creyente tenga autoridad sobre los demonios no significa que estos se retiren sin luchar. La lucha espiritual, entonces, es una constante, donde los creyentes deben estar en constante vigilancia, orando y permaneciendo firmes en la fe. La Biblia enfatiza que los demonios intentarán resistir la obra de Dios en las vidas de los creyentes, pero no tendrán la última palabra. Jesús ya venció a las huestes del mal en la cruz, y esta victoria es transmitida a los que creen en él. En Apocalipsis 12:11 se expresa claramente el principio de la victoria de los creyentes sobre los demonios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo explica que la autoridad del creyente no se basa en su propia fuerza o capacidades, sino en la obra redentora de Cristo. Los demonios son derrotados por la sangre del Cordero, que ha pagado el precio por el pecado y ha asegurado la victoria. Los cristianos no luchan por una victoria incierta, sino desde una posición de seguridad en Cristo. Esta victoria es proclamada por medio de su testimonio, al declarar y afirmar lo que Cristo ha hecho. Es importante resaltar que, aunque la autoridad es un derecho que se otorga al creyente, este no debe operar en un vacío. El poder espiritual se manifiesta en la vida del creyente cuando éste se somete a la voluntad de Dios. En Mateo 28, 18-20, Jesús le dijo a sus discípulos: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones».
La autoridad de Cristo es absoluta y al comisionar a sus seguidores, Él les otorga el poder de continuar su obra en la tierra. La victoria sobre los demonios se extiende a la proclamación del Evangelio, porque al llevar la luz de Cristo al mundo, los creyentes están despojando a Satanás de su influencia sobre las naciones. La autoridad de los creyentes también se ejercita a través de la humildad y la dependencia constante de Dios. Jesús enseñó que aquellos que son humildes en su corazón recibirían el reino de Dios, Mateo 5:3. Esta humildad no es una debilidad, sino una postura de completa confianza en la obra de Cristo. Cuando el creyente reconoce que es a través de la gracia de Dios y no de su propio mérito que vence las fuerzas del mal, su autoridad se mantiene intacta. La lucha espiritual es, en última instancia, una cuestión de dependencia en la gracia divina que capacita al creyente para resistir y vencer. Los demonios también tienen que someterse a la autoridad de Dios cuando éste se presenta en la vida del creyente, ya que el poder de Satanás es limitado. En Lucas 4:33-36, cuando Jesús expulsó a un demonio de un hombre en la sinagoga, los presentes quedaron sorprendidos al ver cómo los demonios obedecían la autoridad de Jesús. Esta escena es un recordatorio de que los demonios pueden tener un cierto poder, pero este está subordinado a la autoridad suprema de Cristo. Los creyentes, al estar en Cristo, participan de esa autoridad, y aunque el enemigo se resista, debe ceder ante el poder de la cruz. En este sentido, los creyentes no luchan por una victoria incierta, sino que caminan en la victoria que Cristo ya aseguró. Satanás y sus demonios fueron derrotados en la cruz, y los seguidores de Cristo avanzan en esa victoria, enfrentando las batallas espirituales con la certeza de que el enemigo ha sido vencido. La lucha espiritual y la resistencia frente a los ataques demoníacos no se basan únicamente en la autoridad de los creyentes, sino en su capacidad para permanecer firmes en la fe y resistir la tentación. La Escritura enseña que los demonios buscan constantemente desestabilizar la relación de los cristianos con Dios, aprovechando cada oportunidad para sembrar dudas y debilitar la confianza en la promesa de victoria. Sin embargo, el cristiano tiene la responsabilidad de mantener su fe intacta y resistir, como se instruye en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo resalta una dinámica fundamental en la guerra espiritual, la resistencia activa contra el enemigo, respaldada por la sumisión total a la voluntad de Dios. Es fundamental comprender que resistir al diablo no significa simplemente rechazarlo de forma pasiva. Implica una decisión deliberada de mantenerse firme en las promesas de Dios y no ceder ante sus engaños. La resistencia implica una lucha diaria por mantenerse en el camino de la justicia, guiados por la fe en Cristo. En 1 Pedro 5:9, el apóstol Pedro llama a los creyentes a resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La fe se convierte así en la base de la resistencia, porque es a través de la fe que se superan las tentaciones y ataques del enemigo. No se trata simplemente de resistir por resistir, sino de confiar en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. El enemigo, aunque real y peligroso, no tiene el poder absoluto. Su influencia se limita a lo que Dios permite, y el creyente, al resistir con fe, demuestra su confianza en que el poder de Dios es más grande. En 1 Juan 4:4, se recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo subraya que la victoria del creyente sobre los demonios no depende de su fuerza propia, sino de la presencia del Espíritu Santo en su vida. El cristiano puede resistir a Satanás porque el poder de Dios reside en él. Jesucristo, en su ministerio terrenal, mostró cómo resistir a las tentaciones y ataques demoníacos, especialmente durante su enfrentamiento con Satanás en el desierto. En Mateo 4:1-11, Jesús se enfrentó a 3 tentaciones directas del diablo. En cada una de ellas, respondió con la palabra de Dios, demostrando que la resistencia no se basa en habilidades humanas, sino en el conocimiento y la declaración de la verdad bíblica. Al resistir, Jesús no cedió ante los engaños de Satanás, y finalmente, dejó de él. Este episodio sirve como modelo para los cristianos, mostrando que, al igual que Cristo, deben usar la Escritura para defenderse y resistir. Además de resistir al enemigo, los cristianos están llamados a ser vigilantes, conscientes de las tácticas que Satanás emplea para atacar. En Efesios 6:11-12, se les instruye a vestirse con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo enseña que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por lo tanto, el cristiano debe estar siempre preparado, usando las herramientas espirituales que Dios proporciona para resistir las estrategias del diablo. La resistencia ante el enemigo requiere, además, una postura de oración constante. En Mateo 26:41, Jesús instruye a sus discípulos, velad y orad,
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración se convierte en una herramienta esencial para la resistencia. Es en la oración donde el creyente se fortalece en su fe, se aparta del poder del mal y se encuentra en comunión con Dios. Al orar, el cristiano se coloca bajo la cobertura divina, buscando dirección y fuerza para hacer frente a los ataques del enemigo. Jesús mismo oró intensamente en momentos de gran presión espiritual, enseñando así la importancia de estar firmemente conectados con el Padre para resistir las pruebas. La sumisión a Dios juega un papel crucial en la resistencia al diablo. En 1 Pedro 5:6 se nos insta a humillaros, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación no es una debilidad, sino un acto de reconocimiento de que la lucha no pertenece al creyente, sino a Dios. Al someterse a Él, el cristiano renuncia a su propia fuerza y se abandona a la dirección divina. Satanás no puede prevalecer sobre una vida completamente sometida a Dios, pues la soberanía de Dios es total y absoluta. A través de la resistencia, el creyente también demuestra su lealtad a Dios. En la carta de Santiago, se enfatiza que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. De manera similar, la resistencia al diablo no es solo una cuestión de declarar la verdad, sino también de vivir conforme a ella. La obediencia a los mandamientos de Dios y el rechazo de las tentaciones del mundo son señales claras de la victoria que se obtiene en Cristo. Al mantenerse firme en su fe, el creyente da testimonio del poder transformador de Dios y da testimonio de la victoria sobre el mal. El cristiano no está llamado a una resistencia pasiva. De hecho, la Escritura enseña que el verdadero poder de la resistencia se encuentra en la acción. En Efesios 6, 13-17, el apóstol Pablo describe cómo el creyente debe equiparse con la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estos elementos no solo protegen al cristiano, sino que también lo capacitan para avanzar en la lucha contra las fuerzas del mal. La fe y la palabra de Dios se convierten en armas poderosas que permiten al cristiano no solo resistir al enemigo, sino también ganar terreno en el reino de Dios. La resistencia a Satanás se vive en la práctica cotidiana. En 1 Corintios 10:13 se afirma que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Dios no solo da la capacidad para resistir, sino que también proporciona las maneras de escapar cuando el enemigo se presenta con sus tentaciones. La victoria no es automática, pero Dios provee los medios para que el cristiano permanezca firme, sin caer en los engaños de Satanás. En última instancia, la resistencia al diablo refleja la confianza plena en que el poder de Dios es más grande que cualquier fuerza demoníaca. El cristiano no lucha solo, Dios está con él, guiando sus pasos, dándole fuerzas y protegiéndolo. La victoria ya ha sido ganada en la cruz, y el creyente, al resistir, simplemente vive esa victoria en su vida diaria. El poder de la oración en la lucha contra los demonios no debe subestimarse, pues es una de las armas más efectivas que tiene el creyente. La oración se presenta como el medio por el cual el cristiano se conecta con el poder divino, pidiendo intervención, protección y fortaleza en momentos de necesidad. A lo largo de la Escritura, encontramos numerosos ejemplos de oraciones poderosas que trajeron liberación y victoria sobre las fuerzas del mal. Un ejemplo claro es el de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando oró intensamente antes de su arresto, buscando la voluntad del Padre, Mateo 26:39. Esta oración no solo reflejó su sumisión a Dios, sino también la determinación de vencer las pruebas que se avecinaban. En la lucha espiritual, la oración es la línea directa de comunicación con Dios, quien asegura al creyente que no está solo en la batalla. A través de la oración, los creyentes también pueden interceder por otros, pidiendo que Dios los fortalezca en su lucha espiritual. En Efesios 6:18, Pablo llama a los cristianos a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión es clave en el combate espiritual, pues al orar por otros, se refuerza el cuerpo de Cristo y se promueve la unidad en la fe. La oración intercesora no solo fortalece al que está luchando directamente contra las fuerzas demoníacas, sino que también actúa como un refugio para aquellos que están siendo atacados. Dios responde a las oraciones de su pueblo, y esa respuesta trae consigo poder y liberación. Además de la oración, la fe del creyente es crucial en la derrota de los demonios. Jesús, en sus enseñanzas, dejó claro que la fe es el fundamento sobre el cual se construye la victoria espiritual. En Mateo 17:20, dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe es la confianza absoluta en el poder de Dios, y es a través de esa fe que el creyente experimenta el poder de la victoria sobre el mal.
Satanás busca sembrar la duda, pero el cristiano, enraizado en la fe, puede resistir sus ataques. La fe no solo le permite al cristiano resistir, sino también tomar autoridad sobre el enemigo, sabiendo que es Dios quien lo respalda. El cristiano debe estar consciente de que la lucha espiritual es constante. Satanás nunca deja de buscar oportunidades para atacar, y por ello, la vigilancia espiritual es esencial. En 1 Pedro 5:8 se nos llama a ser sobrios y velar, pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La vigilancia no es solo estar alerta, sino también estar preparados espiritualmente a través del estudio de la palabra de Dios, la oración y la obediencia a sus mandamientos. La Biblia también instruye a los creyentes a resistir al diablo firmemente, sabiendo que los ataques no son inesperados, sino que son parte de la guerra espiritual que se libra a diario. Al estar alertas, los cristianos pueden detectar las artimañas del enemigo antes de que causen daño. Por último, es importante recordar que la victoria ha sido asegurada en la cruz de Cristo. A través de su sacrificio, Jesús venció a Satanás y a sus huestes. Colosenses 2:15 nos dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo sobre el mal es un hecho consumado, y el cristiano, al aferrarse a esa victoria, tiene la garantía de que no lucha por una victoria incierta, sino en el poder de una victoria ya ganada. Es en este poder que el creyente debe caminar, confiando no en sus propias fuerzas, sino en el poder de aquel que lo ha llamado. El enfrentamiento con los demonios y las fuerzas del mal no es una batalla que el cristiano deba enfrentar solo. Dios le ha proporcionado todo lo necesario para vencer, desde la autoridad en Cristo hasta las armas espirituales como la oración, la fe, la vigilancia y la palabra de Dios. La victoria está asegurada para aquellos que confían plenamente en Él y que se mantienen firmes, resistiendo con la certeza de que no están solos. La lucha puede ser dura, pero el poder de Dios es mayor y en Él se encuentra la verdadera victoria. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.